Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de cada semana. El día de hoy estoy en muy buena compañía. Yo soy Lili Briceño, mi compañero Raúl. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto vamos a platicar muy bonito. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Pues el tema del día de hoy se refiere a los temas de la niñez, a la adolescencia, porque ahorita, bueno, no de ahorita, sino de mucho tiempo, se han estado viviendo relaciones que han estado terminando. Ahorita por la pandemia, de repente es como lo más común, ¿no? Relaciones familiares, relaciones de pareja que terminan. Entonces, pues hay esta situación cuando hay hijos e hijas que pues empiezan con estas dificultades, ¿no? De cómo se van a educar, quién les va a educar, cómo se va a hacer la convivencia, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Bien, Raúl, platícanos. Se escucha un poquito de sonido allí. Tenemos un evento aquí en vivo en La Colmena. Yo creo que también es de... Pero sí te escucho bien. Ahí sí hay unas personas que nos confirman, pero está todo bien. Ok, platícanos. Bueno, me gustaría que empezáramos desde antes de que se termine una relación. Debería, en teoría, la crianza de los hijos e hijas ser compartida. Tanto mamá como papá deben de participar. Entonces, platícanos cómo se puede dar, cómo se puede fomentar esta crianza. ¿Qué le toca a cada quien o cómo hacerlo? Muy bien. Bueno, en el caso de la crianza, ahorita comentaste de la parte de una posible separación, por ejemplo. La crianza compartida, como su nombre lo indica, tiene que ver con atender las necesidades básicas de la niñez, ¿no? O también de personas en la adolescencia, para nosotros poder dar pues herramientas para ellos y para ellas en pro de un buen desarrollo de una buena niñez, de una buena adolescencia también. La crianza compartida, ahorita que comentabas de qué es lo que nos toca hacer, quisiera resaltar una parte de los hombres en la crianza. Primero también como para, si quieres también en un momento lo platicamos, pero desmitificar un poquito el rol, ¿no? El rol, pues quiero decirle incluso un poquito castigado que se tiene sobre el papá, como que nada más, y pues culturalmente se ha visto al papá, al hombre nada más como un proveedor. Entonces, lo que nos toca hacer, como para la respuesta corta, nos toca hacer lo mismo, yo creo, a papá y a mamá, o a las personas que estén involucradas en crianza, las figuras de apego primarias para la niñez o para la adolescencia. Las dos partes podemos, si bien somos distintos y distintas y tenemos cosas y fortalezas y debilidades en unas cosas, yo creo que nos tocan sobre todo en la parte de el soporte emocional que podemos otorgar. Podemos hacer las dos partes. Yo creo que, ¿cómo fomentarlo? Pues bueno, aquí también, de hecho, la práctica es para eso, y pues empezamos también, bueno, si me permite, Lili, también es como que la parte importantísima de crear lazos y crear vínculos de seguridad, vínculos seguros, vínculos afectivos. Estamos hablando de vínculos afectivos significativos, y esa es una parte como que muy importante por la cual podemos arrancar, ¿no? Por ahí le decía a mi compañera Liliana de una parte de un cuento muy famoso que se llama El Principito, y en ese sentido, bueno, es algo rápido. Se encuentra el Principito y el zorro, y le dice el zorro al Principito: domestícame. Y le pregunta: ¿pero qué es domesticar? Y le dice: es crear lazos, es crear vínculos. Si tú me domesticas, ojo en la palabra nada más, es si creas lazos pues conmigo, tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Entonces nos comunicaremos, nos vamos a entender, nos vamos a conocer, y de repente los vínculos
que formamos en la casa, hombres, mujeres, no sé, las personas que están en la tarea ardua de criar, de pronto los vínculos pues no se vuelven tan sólidos, me parece. Y en estos, como bien lo comentaba Eli, en estos tiempos también tan cambiantes, tan complicados, ¿no? Mundialmente, como los de una pandemia, de repente caemos en actitudes que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces la formación de vínculos, que también la charla como que es un poquito para eso, es donde también podemos empezar a fomentar pues esa crianza respetuosa, crianza en paz. Sí, fíjate que de repente tenemos la idea de que la crianza le toca a la mamá, ¿no? Cuidar, educar, criar, es un trabajo de mamá. Y entonces, en muchas familias, la figura del padre, entonces, no se involucra tanto en esta crianza, en esta educación, incluso, por ejemplo, la educación de una manera emocional. Sí. Sí, de hecho, también pensaba, esto se debe a nivel cultural. De repente esto se sucede porque sí nos enseñaron desde pequeños y pequeñas, ¿no? A limitar, esto me toca a mí, esto te toca a ti. Incluso, por ejemplo, desde pequeñas nos enseñan a las mujeres, en algunas casas, no digo que todas, pero en algunas, atiende a tu hermano, atiende a tu papá. Entonces, empieza a tener como esta estructura ya muy específica, en donde las actividades se dan como ya muy delimitadas, ¿no? Entonces, cuando crecemos, como que tenemos ese entendido, ¿no? De esto me toca. Entonces, muchas mamás creen que efectivamente que les toca a ellas el cuidado, la educación y la crianza de sus hijas e hijos. Exactamente. Sí, bien, es un tema que ya tiene mucho arraigo culturalmente, pero no por eso también es imposible de cambiar, ¿no? Entonces, claro que sí, estas pláticas, por ejemplo, estos espacios que acá están en la colmena son muchas veces también para ofrecer una visión distinta, y no solo distinta, algo también real, porque también pasa que se involucren de otra manera los hombres, ¿no? O que las mujeres también pues no sé, se cuestionan esa parte de los roles ya, que quiero decirle, como preestablecidos. Entonces, problematizarlos, cuestionarlos e incluso pues desafiarlos también, ¿por qué no, no? Sí, porque precisamente esto es lo que dificulta, una vez que la pareja se separa, dificulta un poquito, o mucho, diría yo, la crianza cuando ya es dividida y que sigue siendo compartida, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? De repente, mamá se queda con los hijos e hijas de lunes a viernes, que son cuando más actividades tienen, cuando están las tareas, cuando son los regaños, y papá le toca nada más la parte bonita, la parte de consentirles, de vámonos al cine, de vámonos al parque, y entonces ahí ya se da una dinámica muy pues complicada para la mamá, porque entonces la mamá es la mala y el papá es el bueno, porque entonces papá me consiente y mamá me castiga, mamá me exige, mamá me pone muchas cosas, y entonces ahí también se rompe. ¿Hola? ¿Me escucha? Hola, ¿sí me escucho? Sí, creo, sí, te escuchas. Por un momento se fue la transmisión, perdón, te perdí. Pero sí, mira, lo que comentabas hace un momento, imaginemos nada más por un segundo que esos papeles, como les comentaba Lili, fueran al revés, ¿no? Que los hombres se quedaran con los hijos en pongamos que una semana tan complicada y tan movida como esta, como el inicio de clases, ¿no? Entonces, y que la mamá vaya por los niños sábado y domingo, vayan por las palomitas, vayan por la nieve, y el domingo en la tarde-noche se los vaya a dejar otra vez al papá.
Seríamos, yo creo que un caos. Y no solo eso del caos, la situación, sino que también la mamá iba a ser la mala, por ejemplo, ¿no? Digo, perdón, el papá iba a ser el malo. Entonces, bueno, y quería agregar un poquito eso, lo que comentabas, algo bien importante en lo de la crianza, que creo que también tiene que ser justa, equitativa, la carga emocional, incluso incluso cuando no hay crianza dividida ni crianza dividida, más bien está papá y mamá en casa con la niñez o con la adolescencia, e incluso la carga emocional, la carga mental no es la misma, ¿no? Por todo esto cultural que se tiene, por todas estas partes. Entonces, ahí platicábamos alguna vez, ¿no? Como una pregunta directa a papás, no a hombres, ¿no? Es como que, oye, ¿de verdad no sabes a qué hora le toca la pastilla a tu hijo, ¿no? Si no hay comida, ¿de verdad no piensas que puedas hacer de comer tú, por ejemplo? ¿O en serio no sabes dónde están la ropa de tu niño? ¿O en serio no sabes cómo bañarlo, ¿no? Entonces, como, ocúpate de tus cosas, no es nada más tema de tu esposa, ¿no? Es un tema que se debe hacer equitativo y son responsabilidades. Tratar de evadirlas es otra cosa también, yo creo que muy, pues no sé, lamentable, pero pues yo creo que también ocurre eso con la mayoría de hombres, no quieren participar, se consideran culturalmente también ausentes, ¿no? Entonces hacer la distinción, por ejemplo, entre el soporte emocional, que tanto necesitan, sobre todo en esos tiempos tan complicados, la niñez y la adolescencia, y el soporte económico. De repente muchos hombres nada más se van por el sostén económico, por proveer, y ni siquiera por educar, ¿no? O por la tarea, nada más ellos, con el poco o mucho dinero que puedan dar, creen que la crianza, por su parte, está completa, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? No, y es en el mejor de los casos, cuando de verdad se hacen cargo de la parte económica, de una aportación, que es su obligación, no es ningún favor que le están haciendo a la pareja, sino que es su obligación, ciertamente. Entonces, en el mejor de los casos, eso es lo que ocurre. Yo cumplo con darte dinero, tú hazte cargo de lo demás. Pero si nos remontamos un poquito en el tiempo y en la cultura, esto sucedía porque antes las mujeres efectivamente se dedicaban a su casa y a sus hijos e hijas. Pero ahora las mujeres tienen un montón de actividades más. Además de que salen de casa a trabajar, pueden hacer otras actividades dentro de casa incluso. Ya la vida es muchísimo más activa y entonces se van rompiendo o se deberían de estar rompiendo esos papeles, ¿no? Porque ya las mujeres no están tan dedicadas solamente a su casa y a su familia, sino también ya ahorita se tiene la intención de que las mujeres tengan incluso tiempo para sí mismas, porque también eso es lo sano. Porque antes eran mujeres abnegadas, entregadas a su familia, pero ahorita se ha demostrado que, sobre todo en estos tiempos, como bien lo dices, en estos tiempos de pandemia, no se tiene tiempo para poder convivir o incluso tener un tiempo para mí misma, ¿no? Y eso dificulta también la convivencia con el resto de la familia. Y entonces eso también crea un problema en cuestiones de crianza. No sé si estoy bien o tú tienes otros datos. No, definitivamente sí. Cuando ocurren esas situaciones de crianza, o bueno, cuando no hay una convergencia en decisiones, por ejemplo, ahorita les voy a mencionar un dato que me gustó un montón para compartírselos aquí a las personas que nos están viendo, de cómo podemos hacer, ¿no? Entonces, también cuando nos encontramos en esa situación de estrés, de estrés generado, obviamente también por parte adulto-adulta, siempre también vamos a encontrar que el efecto no solo va a parar ahí, también tiene que ver con el cuidado, o más bien con cómo resienten, ¿no? Las personas más pequeñas del hogar, cómo resienten, cómo notan, ¿no? De repente, además también así como algo, pensamos que por arte de magia los niños y las niñas no prestan atención a situaciones de economía, por ejemplo, o de inseguridad,
o de discusión y de tensión en el aire. Claro que sí, claro que lo detectan, claro que están 100%, podemos estar 100% seguras de que sienten, de que están atentos, están ansiosos, que también es otra cosa que luego puede venir, ¿no? La ansiedad también en estos tiempos, ¿no? Entonces sí, completamente hay una relación directa en todo esto, sobre todo porque, fíjense, mucha parte de la crianza, y tiene que ver con estos roles culturalmente arraigados, mucha parte de la crianza se basa en hábito y repetición siempre. Entonces, los hijos, sobre todo varones, estoy hablando de varones, por ejemplo, imitan a la persona de apego con la que sienten más identificación. Pongamos que es su papá, ¿no? Entonces, el niño, por ejemplo, va a empezar a imitar cosas, pues no sé, a lo mejor puede haber violencia, puede haber uso de palabras altisonantes, o también, recordemos que la crianza también, bueno, la imitación se da también por las cosas que no se hacen. Entonces, si mi papá, pues nunca plancha, mi papá nunca lava, mi papá nunca sirve de comer, nunca calienta la comida, yo también estoy imitando, o voy a imitar que yo tampoco hago eso. No solo por lo que se hace, sino es porque lo que se deja de hacer también se imita. Entonces mi hijo, por ejemplo, va a saber que él no plancha. ¿Por qué? Porque yo no planché, que yo me siento y estoy así como que ya que quiero que me sirvan la comida. Entonces también se va a hacer eso, ¿no? Eso no son las actitudes que pueden ver, sino que también las que no se hacen también son bien copiadas, por ejemplo. Entonces sí, la respuesta es completamente, tiene que ver todo eso. Y yéndonos al lado, por ejemplo, de las mujeres o las niñas, por ejemplo, también, como bien lo comentaba, se van a empezar a notar patrones de comportamiento, actitudes, lo que comentabas bien real, ¿no? Atiende a tu hermano, sirve a tu hermano, cuando de repente el hermano también pues tiene sus manitas, también es súper capaz de ir por la comida, o de calentarla, o de lo que sea. Pero sí. Sí, de hecho también pensaba en esta parte pues, de lo importante que es lo que les estamos enseñando con el ejemplo, no solamente con lo que les decimos, sino sobre cómo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, cómo lo decimos, porque a veces también el cómo hablamos, el cómo nos expresamos tiene mucho que ver en cómo se entiende el mensaje, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que no le digan, por favor, lava tu plato, a que eres nomás, eres un cochino, no lavas nada. Entonces ese mensaje llega muy diferente a cuando lo estamos expresando de una manera amable, a cuando lo estamos haciendo de una manera muy violenta, muy agresiva, ¿no? Y entonces el niño o la niña también empiezan a notar eso. También me imagino yo también la forma de convivencia entre mamá y papá, cómo se llevan, cómo se hablan, también es importante para ellos y ellas que se están formando en cuestión de su carácter, de sus valores. Y desde ahí también empiezan a ver cómo es la relación entre un hombre y una mujer o entre una pareja, ¿no? Independientemente de qué tipo de vínculo sea, empiezan a ver eso, ¿no? Y a veces por eso esos patrones se repiten en la escuela. Y entonces es cuando empezamos con que a mi hijo lo reportaron de la escuela porque se porta mal, porque está pegando, porque está diciendo groserías, porque no hace las tareas. Y entonces empezamos con una larga lista. Pero si nos ponemos a pensar, muchas de esas cosas que el niño hace o deja de hacer en la escuela es porque así se hace o se deja de hacer en casa. Es decir, si le quitamos responsabilidad al niño o a la niña, entonces, pues yo no tengo ninguna responsabilidad y la escuela tampoco lo hago. Y entonces es por eso tan importante este tema de tener muy claro qué les estamos enseñando a nuestros hijos e hijas, y tanto verbal y no verbalmente. Exactamente, lo que nos deja entonces también con la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar pues la crianza y el cuidado de las personas más pequeñas del hogar? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, bueno, si me permites, más como partir desde el lado, creo que en el año 79 se hizo la Convención para Derechos de la Niñez,
Y en ella se mencionaban cosas que vamos a dejarles como que se encarga el Estado, por ejemplo, ¿no? Todo este derecho a, pues a la vida, a la educación, ¿no? Pero también no olvidemos, aparte de esas cosas que el Estado podría proveer, o en el mejor de los casos lo hace, como el derecho a la vida, a cero discriminación, la educación, identidad, lo que nos toca también desde casa ya tiene que ver con un poquito como más el ejercicio de crianza y cómo podemos hacer para que también nuestros hijos e hijas tengan, pues no sé, una vida libre de violencia, salud mental tan importante que es, una libre vida de prejuicios, un desarrollo de la personalidad libre también, porque a veces en la misma casa se coarta pues esas libertades, ¿no? Que en casa donde debe ser el ambiente seguro, de repente no lo es. Muchas veces no lo es, más bien. Entonces, ¿cómo podemos fomentar desde el lado de la creencia compartida, pues un buen camino, ¿no? Un buen camino para, para niños y niñas? Entonces, con la pregunta, ¿cómo promover la corresponsabilidad en la crianza en el aspecto de ir hacia un ejercicio responsable, ¿no? Y una vinculación sana con nuestros hijos e hijas? Y bueno, también ahorita, como decía Lili, ambas partes, padres y madres, pueden hacer las mismas actividades. Eso que empecemos a borrarlo poco a poco, de que yo me encargo de tal, yo me encargo de tal. Y el dato que les quería mencionar, bien interesante, como una recomendación también, si lo pueden llevar a cabo en casa, es, por ejemplo, ese lo vi es un psicólogo español que decía, no distribuyan tareas, más bien quédense de acuerdo en el tiempo de uso, en el tiempo de descanso. Por ejemplo, yo no puedo estar sentado mientras tú estás lavando trastes. Tú no puedes estar viendo la tele mientras yo estoy haciendo de comer, por ejemplo. Entonces, bueno, ok, vamos a darle yo a los trastes o yo a pintar, o no sé, el patio, y a lo mejor después en la tarde, oye, ¿sabes qué? Estamos cansadísimos los dos, hay que descansar. Las dos partes, ¿no? Porque si dejamos, él mencionaba esta parte de decir, si un día tú dejas en el refrigerador, el martes me toca tal, el martes me toca tal, dura 3, 4 días eso y no pasa más. Pero si le damos un enfoque distinto al uso del descanso, quizá puede haber otro enfoque. Entonces, saber si mi pareja está corriendo con tal, y luego todavía tiene que bañar al niño, y lo tiene que acostar, y luego tiene que lavar, y yo estoy como que tirado viendo la tele, es como que, oye, algo ahí anda mal, ¿no? Párate y haz algo, quita la carga mental, porque luego también viene eso, la carga mental, y de repente muchos hombres dicen que es que te la pasas acostada, no quieres hacer nada, y dices, oye, pues acabo de hacer todo esto, ¿cómo quieres? ¿O cómo no? Pues estoy cansadísima. Pero el hombre pues nunca quiere ver eso. Entonces ahí observemos también cómo podemos fomentar la parte de que sea la carga mental compartida también. Y ojo, también hay en la carga mental que de repente no pues no sé, de la que no se nos libera. Pues muchas veces las mujeres, como bien lo dices, llevan toda la carga mental ellas. Eso se los puedo asegurar. Pregunten ahorita con sus vecinas, con sus tías, con sus mamás, incluso no sé cómo les está yendo esta semana. Ya es viernes, afortunadamente, pero una locura total, ¿no? Útiles escolares, wow, un montón de cosas. Y claro que el agotamiento mental va a venir. Sí, que el lonche, que el uniforme, que corren a llevarlos a la escuela. Y fíjate, es importante también reconocer que las mujeres siempre hemos tenido una carga mucho mayor, porque el hombre sale al trabajo y solamente trabaja 8 horas, ¿no? 8, 9 o 10 horas, no sé. Pero las mujeres estamos desde temprano, muchas mujeres, tampoco quiero generalizar, pero en su gran mayoría, las mujeres son quienes se levantan a hacer el sándwich, son quienes se levantan a llevar a sus hijas, son quienes hacen el quehacer en la casa, son quienes preparan la comida, el desayuno, la ropa, y están todo el tiempo en actividades.
Incluso, si hablamos de que el hijo va a ser la mujer. Entonces estamos hablando de una sobrecarga de las actividades para las mujeres y no hay esta equidad en cuanto a estas responsabilidades y estas actividades, ¿no? Entonces, ahora, si a eso le sumamos que hay muchas mujeres que actualmente salen a trabajar, y más todo eso que ya acabo de mencionar, pues obviamente el cansancio físico más el cansancio emocional por el estrés, por las prisas, por la crianza, por la educación, también se ve afectado, ¿no? Entonces, también es importante que los hombres reconozcan esa parte. Yo voy y trabajo, sí, llego cansado, pero reconocer que la mujer ya también está cansada, ¿no? Por todas estas actividades que ha venido desarrollando desde muy temprano. Entonces, allí también los hijos e hijas están muy atentos de ver cómo se está dando la interacción en la familia y entonces repiten esos patrones, ¿no? Si ven a papá que también le entra a las responsabilidades, es más probable que los hijos e hijas también le entren a todas estas actividades, ¿no? Sí, sí, y como dices, pongamos también el ejemplo de madres trabajadoras, o sea que tienen también un trabajo de 8 horas, aún así también ellas tienen que llegar y fletarse todo el paquete, entonces también súper reconocimiento para las personas para las madres de familia que trabajan de manera formal o informal y aún así tienen que llegar a entregar todo, ¿no? Entonces, claro que sí, la mujer lleva desafortunadamente toda la carga, ¿no? Y ahorita lo que mencionabas de los patrones, sí, fíjate que hay pues la gran mayoría de padres de familia tienden a no estar inmiscuidos en la crianza, entonces lo que pasa es que la figura paterna pues, se vuelve una figura distante, se vuelve una figura fría, se vuelve una figura poco relacionada y poco comprometida también con la crianza, ¿no? Con el desarrollo integral de, de los peques, ¿no? Entonces se van creando, como tú bien dices, esos patrones, porque después la figura paterna se vuelve algo incluso mítico, ¿no? O sea, lo veo cada sábado si es que se le antoja, ¿no? O si es que dice que puede, porque a veces no tiene dinero, a mi mamá no le da nada, pero pues dice que no puede, ¿no? Entonces ya lo ven como algo específicamente ya distante, ya pues no sé, nunca se comprometió en la crianza, entonces yo creo que eso es donde también tenemos como que empezar a acabar, y sobre todo, no sé, padres de familia jóvenes y no tan jóvenes, también podemos todavía, hablando de esta parte de hombres, hacer cambios y más que cambios, porque cambios necesarios también, porque hay gente, hay personas también que nos están observando, y no hablo de como que la sociedad, que también lo hace, pero es como que nos observan pues nuestros hijos e hijas, nada más y nada menos, ¿no? Entonces sí podemos hacer cambios realmente también, lo que les decía hace ratito, si tienen la oportunidad de involucrarse en las tareas del hogar, en sus tareas, porque son sus tareas, son su responsabilidad. Y entonces llevar una parte pues más armoniosa también. Créanme que si pasa eso del involucramiento, no la van a pasar peor, ¿eh? Todo lo contrario. Todo va a surgir para sus hijos e hijas, para su esposa, para ustedes, todo va a ser mejor. Entonces, no tienen ningún contrato que diga que te vas a arriesgar por involucrarte en la crianza, por lavar, por planchar, por tal, para nada. Fíjate que, bueno, hablando de esto, de este tema, pues esto es lo que debería de hacerse, ¿no? Esto es lo que en teoría, aún estando, cuando la pareja se encuentra unida, eso es lo que debería de suceder. Pero ¿qué pasa cuando la pareja se separa? Y eso no sucedió. Entonces, creo que estas costumbres o malas costumbres se siguen como reforzando, ¿no? Entonces, era lo que le comentaba, ¿no? De que ¿no? El hombre entonces nada más los ve los fines de semana, porque también una de las cosas que generalmente ocurre es que cuando se viene la separación, el papá generalmente se va con su familia de origen.
es decir, con su papá, con su mamá. Y entonces, en muchas ocasiones, incluso le dejan esta responsabilidad a los hijos e hijas de fin de semana a sus propios papás, es decir, a los abuelos del papá, ¿no? Perdón, a los abuelos de los niños y niñas. Entonces, no hay esta responsabilidad. La mamá sí le entra todo, pero el papá no. El papá nada más llega por ellos y se los lleva con los abuelitos y ya háganse cargo, ¿no? Y a veces es de, pues yo me voy, yo voy a salir, yo tengo cosas que hacer. Y solamente es como como esta intención de yo ya cumplí. Pero realmente la crianza, incluso fines de semana, se debe de seguir perpetuando, ¿no? Se debe de seguir haciendo presente esta crianza, porque también hablábamos de las cosas emocionales. Preguntarles si a lo mejor no estoy presente durante toda la semana, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te va con las clases? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué tal tu maestra, tu maestro? ¿Qué tal tus compañeros o compañeras? Y revisar de alguna manera cómo anda emocionalmente el niño o niña, ¿no? No nada más tenerlos en casa y hagan lo que quieran, porque pues es mi tiempo de compartir con ustedes, ¿no? Sino ya tener una estructura en donde se va a llevar a cabo algo que sea en beneficio por estos niños y niñas, ¿no? A lo mejor yo los tengo jugando videojuegos para que no me demolesten, pero a lo mejor podemos incluso tener juegos de mesa para que se pueda integrar toda la familia, para que se puedan entender las reglas del juego y a respetar estas reglas, a tener esta interacción y pues sí, esta convivencia familiar, ¿no? Que generalmente no la promovemos. Entonces creo que una vez cuando se separan mamá y papá, estamos hablando de figuras heteroparentales, es decir, que hay una mamá y un papá, pero puede funcionar igual en familias homoparentales, es decir, cuando hay dos mamás, cuando hay dos papás, ¿sí? Pero ahorita estamos abordándolo desde una perspectiva heteroparental. Y sobre todo también porque los hombres tienen más como esta cultura, ¿no? Sin generalizar, pero creo que en su gran mayoría eso es lo que ocurre. Entonces, la invitación sería como que le entren también a la crianza, que le entren a las actividades de casa y ser un poco corresponsables, ¿no? De la crianza de sus hijos e hijas y no dejarla ni a la escuela ni a la madre, sino entrarle parejo a todas las actividades, ¿no? Y explorar por ahí qué es lo que anda pasando. Si mi hijo ya me dieron la queja de que anda peleando, pues qué está pasando, ¿no? Y obviamente, digo, se están enfrentando también nuestros hijos e hijas al regreso a clases después de año y medio. Se están enfrentando un cambio, a otro nuevo cambio, porque ya se estaban acostumbrando a tener las clases en casa. Ahora es de regrésate a la escuela con un montón de restricciones, de no tocarse, de mantener la sana distancia, de no compartir cosas. Entonces, creo que también se están como aclimatando a este nuevo cambio. Y entonces esto también trae como pues con muchas cosas al hogar, ¿no? A la familia, sobre todo, donde se está todo acomodando nuevamente a lo que llamamos la nueva normalidad. Pero ¿cómo afecta, no sé si nos puedas platicar un poquito de cómo afecta esta nueva normalidad en los estados emocionales de los niños y niñas? Sí, claro, cómo no. Antes de entrar a eso, además quería agregar, que mencionaste las relaciones heteroparentales, ¿no? Dejar como de un lado la idea de que los hombres o los papás son seres como que nada sensibles y como que son incapaces de otorgar tiempo de calidad, ¿no? De cuidados también, porque de repente, como observación, surge que los mismos hombres usan mucho ese pretexto de como no me criaron así, no me criaron a mí así, yo también voy a ser así. Siendo que ya son mayores de edad, siendo que ya tienen hijos, ya son incapaces, ellos creen que son incapaces de pensar de manera distinta. Entonces, vete con tu mamá te consiente, yo no, yo soy la parte dura, yo soy la parte que voy a castigar, yo soy la parte que no te voy a dar tiempo de calidad, ¿no? Entonces, yo nomás te voy a dar
un vínculo raquítico, ¿no? Que consiste, por ejemplo, van a mi casa un fin de semana y como yo tengo cosas que hacer, los dejo en el videojuego 5 horas, los dejo en la televisión 5 horas, ¿no? Y yo no voy a salir a comer, pues si quieren pizza, ay, bueno, ok, pizza, te voy a comprar pizza. Entonces, el vínculo nunca se lleva a cabo de manera segura, es más bien como que algo circunstancial. Ah, bueno, es sábado, domingo, me voy con mi papá. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay una parte, un vacío emocional muy fuerte que padece la niñez cuando se presenta ese tipo de situaciones. Ahora lo que comentabas de cómo afecta, partamos diciendo también que yo creo que les hemos dado poco crédito a la niñez, porque si bien la pandemia a padres y madres de familia ha pasado factura de manera muy fuerte, la niñez también ha cargado y la adolescencia también, ¿no? Mundialmente, me atrevo a decir, que ha padecido, seguimos padeciendo los estragos de esto. Y claro que sí, en el principio pues, se puede dar, por ejemplo, esta semana que varios niños y niñas han tenido episodios de ansiedad, incluso no quieren ir a la escuela, se vuelven de repente agresivos, porque han estado pues aislados, muchos y muchas de ellos han estado aislados y no han tenido como que contacto, solo pocas veces. Entonces también nuestra parte social se ve comprometida, ¿no? Nuestra parte social, y no ha sido un mes, tenemos año y medio más o menos de pandemia, donde también la niñez ha escuchado de este tal virus, ¿no? Ha escuchado por descuido de la parte adulta que alguien ha muerto por eso, se ha creado esa tensión en ellos, se ha creado también esa tensión de saber que a lo mejor no hay dinero en la casa, cosas que a lo mejor la niñez no tendría por qué escuchar, pero por alguna razón los queremos hacer partícipes, conscientes o no, se enteran de las cosas que pasan y entonces se va llenando poco a poco, se va creando una ansiedad, ¿no? Entonces cuando de repente anuncian el regreso a clases presenciales, pues la carga emocional se dispara, muchas veces no reaccionando de manera sana, ¿no? Por ejemplo, con aislamiento, se puede transportar esas actitudes a violencia, ¿no? A violencia, a toda esa ansiedad, al retraimiento también, al no querer participar, por ejemplo, en actividades ahora presenciales, porque ciertamente, como ya pasó un tiempo, las actividades fueron en línea, muchos niños y niñas se quedaron en la comodidad de la casa. Entonces, cuando regresamos es como que también un cambio completamente distinto. De repente, hay mamá y papá dicen, es que ya no quiere ir a la escuela. Pues es que sí, no quiere ir en este momento. Entonces, es trabajar mucho el diálogo de qué se puede hacer, ¿no? Y les digo que les hemos dado poco crédito porque cuando hablamos con la niñez de manera clara, concisa y muy sencilla, sin lenguaje rebuscado, nos entienden muy bien, ¿no? Pero a veces creemos que no me va a entender porque tal. Y sí, nuestros hijos e hijas son súper inteligentes, entonces también demos ese voto de confianza de que ellos y ellas están pasando por cosas muy fuertes. Son una generación, pongamos por ejemplo a un niño de primero de primaria, son una generación que está enfrentándose también a trabajar en línea, ¿no? Aparte de que están aprendiendo a leer, aparte de que a escribir, toda la presión, también están haciendo trabajos en línea, cuando a lo mejor, si no hubiera pasado esto, pues a lo mejor estarían en el salón, en el recreo jugando, enlodándose, pasándola súper bien. Y es completamente distinto, ahora es toda una pantalla. Entonces, claro que sí hay muchas afectaciones que a lo mejor pasamos por alto, pero sí están en la niñez. Sí, fíjate que eso que comentas de que a veces no le damos voz a nuestros hijos e hijas, eso pasa en muchas familias, y no nada más en familias, también en las propias escuelas, en donde no les interesa su estado emocional, no interesa cómo se encuentra, si se encuentra de buenas, si se encuentra de malas, es de tú lo vas a hacer, ¿no? Sin detenernos a pensar si algo está pasando. Incluso en las escuelas a veces nos ha tocado, digo, aquí en la colmena nos ha tocado que nos mandan niños o niñas
derivados de la escuela porque se está portando mal, porque no quiere trabajar, porque está peleando, porque, y un montón de excusas, ¿no? Cuando a lo mejor la respuesta se encuentra en el propio niño, saber qué le pasa y preguntarle, oye, ¿por qué no quieres trabajar? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor no durmió bien, a lo mejor no comió bien. Y eso también trae como una consecuencia en su proceso de atención, en su proceso de reflexión. Entonces, por supuesto que hay un montón de factores para que el niño o la niña presente ciertas conductas. Entonces, si nos tomáramos un poquito de tiempo y preguntarle a los niños y niñas cómo se sienten el día de hoy al despertar, por ejemplo, ¿cómo estás? Y saber si está mal, si tuvo pesadillas o si pasó mala noche, si se despertó durante la noche o cualquier otra situación, entonces podemos entender un poquito más. Ojo, esto no exime, ¿no? No quiere decir de, bueno, tuviste pesadillas, te sientes mal, entonces no vengas a la escuela. No, quiere decir que a lo mejor yo necesito darle otro empuje, otra motivación con la cual se sienta cómoda o cómodo para seguir con todas sus actividades, ¿no? Pero sí es muy importante, de hecho, el término infancia se refiere a aquellos que no tienen voz. Por eso nosotras y nosotros aquí hablamos de niñez, no de infancia, porque se trata y se promueve que los niños y niñas sí tengan esa voz y que sea escuchada precisamente esa voz, lo que tienen que decir. Entonces, si cambiamos la estrategia de solamente mandarla o mandarlo al psicólogo o psicóloga porque algo le pasa, pues primero indagar, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando directamente con él? Y a lo mejor, o con ella, y a lo mejor nos da como mucha pauta de algo que está pasando, ¿no? Igual, por ejemplo, podemos encontrarnos que las parejas, mamá y papá, están peleando mucho. Entonces es una situación que les estresa, que les preocupa, que les entristece y que obviamente no se puede esperar el mismo desempeño, tanto en la escuela como en sus interacciones sociales, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante, si estamos teniendo problemas con un niño o niña, ver qué es lo que está pasando desde casa para saber cómo poder ayudarle, ¿no? Porque el problema no es el niño o la niña. El niño o la niña está manifestando que algo está pasando, no que efectivamente es el problema. Entonces, pero esto también nos da pie al tema, pues, del día de hoy, que es la crianza dividida. Cuando papá y mamá se separan, también hay una situación donde si no fue en buenos términos, de repente mamá puede hablar mal de papá o papá puede hablar mal de mamá. Y eso también repercute en nuestras niñas y niños, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Partamos también de la idea de que el acuerdo de separación son por partes de adultos y adultas. En ese sentido, somos totalmente responsables de nuestros hijos e hijas en esas cuestiones. Entonces, nada más que sí, cuando no ocurren en términos, digamos, agradables, sí, hay un daño muy fuerte porque las dos partes tienden a herir a la otra persona sin darse cuenta que el verdadero el verdadero caos que se genera también va a ser para con nuestros hijos e hijas, ¿no? Que sean testigos, por ejemplo, de peleas o que sean testigos de que platiquen con alguien, es que el papá de es un hijo de tal por cual, es esto, y luego el papá que luego es que tu mamá es una de estas y una tal. E incluso algo muy lamentable también es esta cuestión de fomentar en la niñez cierto, como tomar partido diciéndoles y mintiéndoles, diciendo que su papá no los quiere, o su mamá no los quiere, o que su mamá los abandonó, o que su mamá no les interesa, o que por si tu mamá lo encuentra un día, un sábado, y el niño no está bañado, tu mamá no te baña, no te quiere, es un irresponsable, es tal. Entonces se van creando pues vínculos súper frágiles, súper inseguros en las dos partes. De pronto también, darnos cuenta que esa responsabilidad, como es el principio, es de adultos y adultas,
Entonces, nada más es como que darnos cuenta dónde estamos impactando de manera nada grata a la niñez, ¿no? A las personas que están a nuestro cargo, ¿no? De repente sucede que cuando las personas se separan, el ejercicio de la crianza como que creen que se ha pausado, entonces empiezan a tomar otros rumbos, tanto hombres como mujeres, bueno, en este sentido las figuras de apego primarias, y quieren rehacer su vida con una naturalidad como si no hubiera pasado nada. Claro que pueden rehacer su vida, súper, que les vaya súper bien, pero no olvidemos que también tenemos a personitas que están con nosotros, de las cuales somos responsables, ¿no? Que eso siempre va a ser como que el medio del asunto, somos responsables de nuestros hijos e hijas. Entonces, entendamos también o recordemos que la crianza no cesa, ¿no? Mucho menos la crianza responsable no cesa, no se acaba a los 5 años que ya el niño va al baño solo, se baña solo, ahí no para. De hecho, si podría decirlo, pues se vuelve un poquito más complicada en términos de que nos exigen un poquito más de proceso mental a nosotros como papás y mamás, de explicar cosas, de estar más atento en esta cuestión de la escuela. Va un poquito subiendo la intensidad de exigencias, ¿no? De reclamos incluso también. Entonces, cuando nos topamos con esas sorpresas, como que, wow, no había pensado en eso, pero entonces, eso es nada más recordar que no cesamos, y los daños que pueda haber sí pueden ser muy serios. Otra cosa, bueno, les comentaba a Liliana. No, sí, pensaba que también hay actos súper violentos sobre las hijas e hijos que son indirectos, ¿no? A lo mejor no le estoy agrediendo directamente a este niño o niña, pero el hablarle mal de mamá o hablarle mal de papá ya es un acto violento, porque entonces a mí me está dejando con una, bueno, a mí como niña, niño, me está dejando con una sensación de angustia, de preocupación, le digo a mi mamá, no le digo a mi mamá, le digo a mi papá, que están hablando de él, incluso la misma familia, ¿no? Porque a veces también la familia a donde se va, si es el papá y se va a la casa de origen, entonces ahí no, es que tu mamá está loca, y empiezan un montón de discursos que son muy violentos. Pero perdón, te interrumpí. No está bien. Fíjate, ahorita que es eso, también de repente agarran al niño o a la niña como vocero o vocera, ¿no? Como mandar, dile a tu mamá que esto. Ay, pues a tu papá le dices que esto. Y el niño es como que, dile tú. Díganle ustedes, ¿no? Papás y mamás, acérquense con su expareja, ¿no? Con la papá o la mamá de su niño. El niño tiene por qué andar haciendo esos malabares, ¿no? Ni tiene por qué, bueno, como lo que mencionabas, ya te lo digo de esta manera, pero en realidad es muy triste también cuando se presentan ese tipo de situaciones, ¿no? Sumándole eso a la crianza ya, pues dividida, ¿no? Compartida, esto refiriéndonos a compartida en lugares que pueden ser distintos, ¿no? Una casa de mamá y casa de papá, por ejemplo. Cuando no estamos suficientemente disponibles para ellos, ¿no? Para ellas, o no los escuchamos, no reconocemos cuando nos reclaman, ¿no? Cuando los dejamos solos y solas con sus llantos, ¿no? Y les dedicamos poco tiempo de juegos, le dedicamos poco tiempo de apapachos también. A la niñez se dificulta lograr conectar con esta parte de la idea de que tenemos que puede ser la niñez, ¿no? Yo siempre les podría invitar también a reflexionar un poco, a pensar un poco cómo era, cómo obtuvieron o qué tipo de crianza tuvimos, y entonces a partir también de ahí decir, bueno, no me gustó que mi papá y mi mamá me criaran así o me dijeran esto, entonces a partir de no me gustó lo que hicieron conmigo, no voy a repetir esas cuestiones, porque también, y lo decimos con todas las letras, de repente creo que posición por mero pretexto. Como ya no me criaron de manera tan amorosa, yo también no lo voy a hacer. Entonces también la parte de decisión se borra automáticamente, y no, ya somos personas mayores, podemos decidir dar tiempo de calidad, podemos decidir estar, nos podemos asegurar de criar con paz, de criar respetuosamente, por ejemplo, ¿no? A lo mejor, no sé, acompañar al niño o a la niña en la noche, ¿no? Con mucha suavidad, en el momento que ellos lo solicitan,
¿no? De estar ahí con ellos, contarles un cuento. Son un montón de acciones que podemos estar cuando son más pequeños, respetar sus tiempos de control de esfínteres, ¿no? De cuando van al baño, no apresurarlos, acompañarlos también para que ellos entiendan la importancia de esperar su turno, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que esas pequeñas cosas van fomentando y van formando modelos también de cómo se acerca mi papá, cómo se acerca mi mamá conmigo. Sí, y también creo que tenerles mucha paciencia es una de las claves para poder tener una crianza más respetuosa, ¿no? Ser muy pacientes y saber que si para papá y mamá está siendo difícil este proceso de separación, para un hijo o una hija es doblemente difícil, ¿no? Porque su vida se divide en dos. Yo a lo mejor como persona adulta que me estoy separando, yo mi vida la tengo de alguna manera, sufro un duelo solamente, pero el niño o la niña sufre dos duelos, porque está perdiendo a dos figuras de apego simultáneamente, aunque no las esté perdiendo en su totalidad, pero las está perdiendo en el sentido de cómo las conoce. Entonces, estamos hablando de que para el niño o niña es mucho más complicado el poder entender este proceso de separación y que se pueden presentar un montón de conductas que a lo mejor si antes ya había logrado ya quitarse el pañal en niños o niñas pequeñas. A lo mejor regresan a esa etapa y necesitan nuevamente pañarlo y ser muy empáticos y muy respetuosas también, en el sentido de no decirles que eres un cochino, es que ya habías aprendido y es que eres un flojo o eres un... Y empezamos con un montón de adjetivos que descalifican sus actitudes, ¿no? Entonces, y no solamente sus actitudes o conductas, sino que lo están descalificando a él o a ella. Y entonces, además de lidiar con la separación, ahora tengo una mamá y un papá que viven separados, que yo tengo dos casas, ahora tengo que lidiar con estos regaños, con estas represalias que me están dando por estas conductas que no puedo controlar. Entonces, creo que la clave sería, en primer lugar, la paciencia. Sí, y aunado a eso, fíjate que aparte de cargar con el duelo, ojo con lo siguiente, porque muchas veces la niñez piensa que ellos y ellas son responsables de la separación. De repente es como escuchar, aquí lo escuchamos luego en La Colmena, mi papá o mi mamá se fue porque no me quiere. O mi mamá y mi papá se fueron porque yo tengo la culpa de que se hayan ido. Entonces la culpabilidad la apropian ellos, creen que son responsables de esas cuestiones que aún son incomprensibles, no por otra cosa, más bien pues por lo cultural y por todo lo que implica la relación ya de pareja, que aún no, el concepto pues de pareja, me refiero, no lo comprenden, y entonces tratan de ellos manejarlo como algo que es muy propio, que por ellos, por ejemplo, están juntos o que por ellos se separan, ¿no? Entonces también como que siempre, si están en esa situación de separación, siempre también como un factor de protección puede ser el diálogo y la paciencia, como dice el diálogo para que ellos ayudarlos a comprender, vaya, que la separación ocurre de una manera donde ellos, papá y mamá, están a cargo. Papá y mamá se van a encargar, papá y mamá se van a encargar de que todo esté bien, ellos van a platicar, tuvieron diferencias, pero siempre vamos a amarles, ¿no? Siempre como que esa seguridad de que siempre van a estar ahí las dos partes. En el mejor de los casos estoy hablando, ¿no? Que bueno, siempre va a ser reiterar la invitación para hombres también de no caer en esas descalificaciones, como mencionaba Lili, ¿no? En esa tormenta que se hace, que de por sí la separación per se es dramática, es fuerte, ¿no? Y bueno, también como que fomentar nada más como que ese cuidado primario, yo creo, para la niñez, decirles que más bien no hacerlos partícipe o que no se sientan responsables de que por ellos, por ellas se está acabando todo, ¿no?
Fíjate que también, bueno, hablando cuando la pareja apenas se encuentra en este proceso de transición, de separación, creo que también es importante comentarles e informarles a nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque de repente es de, ya, tu papá se fue, o a veces les ocultamos, tu papá se fue de viaje. Y entonces les estamos ocultando información que de repente cuando se dan cuenta de la realidad es mucho más complicado el entender qué fue lo que pasó. Entonces creo que cuando se encuentra en un proceso de separación, lo mejor es sentarnos con nuestros hijos e hijas y platicarlo. Previamente tuvo que la pareja platicarlo de manera cordial, para poder resolver la situación y poderles explicar a sus hijos e hijas, ¿no? Lo ideal sería que fueran ambas personas juntas quienes les estén dando la noticia. Sabes que papá y mamá ya no pueden estar juntos, pero eso no significa que dejemos de querer. Y yo creo que siempre tener muy en claro y dejarles muy en claro que el amor por ellos y ellas no cambia, no se modifica, no se suspende. Lo único que pasa es de que cada quien va a tener su espacio, ¿no? Cada quien va a tener su casa, pero que finalmente se les explique qué es lo que está pasando para que puedan entenderlo mejor y sea menos impactante y menos dramático esta transición. Sí, y bueno, en el caso de que se dé también la separación, igual no nos exime de ninguna manera, ¿no? Tenemos nuestra obligación y responsabilidad de seguir atendiendo la angustia de nuestros hijos e hijas, al llanto, de ser pacientes con nuestra niñez, ¿no? Tolerantes también, de respetar sus opiniones, hacerlas válidas también, que tengan ellos oportunidad y ellas también oportunidad de participar en actividades que les interesen, ¿no? Por ejemplo, ahí evitamos, por ejemplo, caer en el adultocentrismo. Respetemos decisiones, no ejerzamos, por favor, la violencia, no tiene ningún beneficio absolutamente y de hecho puede ser contraproducente. Después, demos paso a la palabra, demos paso también al juego, a fomentar todas estas actividades que lo propician también el juego, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, reiterar también que la crianza no cesa y entonces una crianza respetuosa y en paz siempre va a ser la mejor opción que, por ejemplo, una crianza violenta, una crianza donde la moneda de cambio sean los golpes, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos hacer un cambio significativo. Pues bueno, ya estamos por concluir. No sé si quieras dar alguna última como sugerencia, como algún comentario que quieras hacer. Sí, en lo primero, fíjate en la creencia, en el ejercicio no solo en la creencia, más bien en las actividades, ayudar, entre comillas, a los hombres no es suficiente, no es que se ayuden en la casa. Ustedes tienen toda la responsabilidad y hagan lo que les toca, nada más. Hagan lo que les toca, hagan lo que les corresponde y lo que están obligados a hacer. Ustedes no ayudan en casa, no son, porque eso de ayudar en casa damos por sentado, o se da la idea de que son actividades para las mujeres. Entonces, no, recuerden, la creencia es por lo que se hace y también se imita lo que se hace y lo que se deja de hacer. Entonces, pues bueno, en ese sentido, eso es lo que agregaría. Y bueno, aparte también les agradezco muchísimo la invitación, Liliana, mi compañera amiga, pues estoy muy contento de haber participado aquí. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad, toda esta información esperamos que sea muy precisa y muy oportuna para todas y todos quienes nos están viendo. Por aquí quiero también agradecer a nuestra amiga y compañera Mayra Tapia, que anduvo por aquí, a Chapis Ontiveros Piña, a Ana Luna y a mi queridísima hermana Blanca Alicia Briceño. Muchísimas gracias por estar aquí, por dejarnos su me gusta, me encanta en nuestro video. Recordamos que este video sigue en nuestro perfil de Facebook, por si ustedes no tuvieron. Tenemos una página de YouTube en la cual también van a encontrar
varios de los videos que hemos estado transmitiendo a lo largo de estas transmisiones. Muchísimas gracias, Raúl. Un gran honor y un gusto haberte tenido. Gracias a ustedes. Gracias, bonita tarde. Cuídense mucho. Que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.